en esta hermosa noche. Y luego le voy a estar suplicando a nuestro hermano Pedro Elías Carreño desde Colombia para que sea él quien ore por nuestro hermano predicador en esta hermosa noche. Adelante, hermano Fabio. Bueno, buenas noches. ¿Me escucha bien, hermano? Amén, hermano. Bueno, ok, pues es un privilegio presentar al hermano que nos va a dar el tema hoy, el hermano Vicente Miranda. Es un hermano de Houston, Texas. Tiene 33 años de casado. Yo creo que nos casamos en el mismo año, que más o menos estamos por la misma época. Y su esposa, Ginei, creo que es el nombre que se pronuncia, con 3 hijos mayores. Es un hermano que trabaja en la iglesia en Houston, que se llama Iglesia de Cristo en Northwest. Entonces, pues esperamos que el mensaje de nuestro hermano pues, sea de mucha edificación y que el Señor lo use poderosamente esta noche con ese mensaje. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por el hermano Vicente Miranda. Oremos. Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria a ti, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque por intermedio de esta plataforma vamos a escuchar tu bendita palabra. Pido una bendición especial por nuestro hermano, para que tú lo edifiques, para que tú le ayudes, Señor, en todo. Nuestro hermano Vicente Miranda, desde Houston, Texas, Señor, para que tú lo llenes de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que nos pueda exhortar en tu bendita palabra. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, que sea palabra tuya, Padre Celestial, y nosotros que seamos receptores, Señor, para escuchar tu palabra y para hacer tu palabra también. Y que cada uno de nosotros seamos y salgamos gozosos, alegres y contentos para edificarnos cada uno en el amor del Señor. Gracias, Padre, por este momento, por esta noche. Quédate con nosotros y dejamos entonces en labios de nuestro hermano Vicente Miranda para que nos edifique en tu palabra. Gracias, Señor. Y es en tu amado Hijo Jesucristo que estamos orando, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Adelante, hermano Vicente. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a hermano Rigoberto por todo el trabajo que haces para organizar estas reuniones. Gracias por invitarme a participar. Gracias, hermano Fabio, por hablar de mí, aunque no me conoces. Y gracias, hermano Pedro, por orar por mí. Y te pido que sigas orando por mí. Y le pido a cada uno de ustedes que oren por mí. Estuve en un estudio hace poco, donde Pablo, en Efesios 6, pide a los cristianos en Efeso que ore por él para que pueda predicar como debe de hablar. Y comentamos que poco pedimos esa petición los unos de los otros. Entonces oremos los unos por los otros, que hablemos como debemos de hablar. Bueno, vamos a entrar con el tema de esta noche. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Primera de Juan capítulo 2, del 18 en adelante. Y vamos a comenzar esta noche hablando un poco de un tema que incomoda a alguna gente y no tiene por qué, porque no es nada místico ni extraño. Es una simple realidad que presenta aquí el apóstol Juan en su carta, y que tenemos que entender lo que significa y por qué es una realidad. Voy a leer desde el 18 del capítulo 2 de Primera de Juan, y dice así, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y ahí debemos de repente que no se trata de un anticristo, sino de muchos anticristos. Y dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no
todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y aquí viene la explicación. El 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna está encapsulada en esta idea, este concepto, esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando vemos el versículo 22, que nos dice que el mentiroso y que el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y el Hijo, es el que no reconoce, el que enseña en contra de la realidad, de la verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, muchas veces pensamos equivocadamente y hablamos de Jesús equivocadamente como que si Jesús es su primer nombre y Cristo su apellido, ¿verdad? Jesús Cristo. Y no es así, Cristo es su título. Cristo, todos sabemos, Cristo es la versión griega de la palabra Mesías, que es el ungido, el rey, ¿verdad? Cristo es su título y Jesús es el rey, ¿verdad? Y lo que pasa con los que están en contra de Cristo, y eso sencillamente lo único que significa el término anticristo es en contra de Cristo, es en contra de la realidad, en contra de la verdad, en contra del concepto que Jesús es el Mesías, el Cristo. Que aparezcas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este concepto que hay anticristos y hay muchos anticristos? Hay mucha gente que no enfatiza, que no enseña, que no da importancia a la verdad que Jesús es más que un hombre que vivió hace 2000 años, que Jesús es más que un personaje histórico, que era un buen maestro y una buena persona, que Jesús en realidad es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Rey y el Hijo de Dios. Y por eso enfatiza en el 22 que el que niega al Padre y al Hijo, la relación entre Dios y Jesús, que Él es su Padre. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 5 que cuando Jesús hablaba de Dios como su Padre, los judíos lo querían apedrear porque se estaba igualando con Dios? Porque es una verdad muy importante, muy, muy poderosa, el entender que Jesús, este hombre que vivió hace 2000 años, no es simplemente un hombre que vivió hace 2000 años, sino que es el que desde el principio estaba con Dios, el verbo que era con Dios y que era Dios, y que es el Hijo de Dios. Entonces, el concepto del anticristo es todo lo que está en contra de esa verdad. Ahora, en el capítulo 4 de 1 de Juan, si se adelantan al capítulo 4, en el versículo 2 al 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, y ahí se combina el concepto de Jesús el hombre con el concepto de Cristo el Rey, el ungido, ha venido en la carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, quiero que pausemos para pensar un poco en lo que nos está diciendo el texto aquí y lo que tenemos que entender de todo esto, ¿verdad? Entonces, la verdad que salva, la verdad que trae vida eterna, la realidad que trae vida eterna es el concepto, la idea, la verdad de la realización
que Jesús es el Cristo, el ungido, el Rey, el Mesías, y es el Hijo de Dios. Y todo lo que se opone a esa realidad, a esa verdad, es en contra de Cristo, es anticristo. Ahora, ¿quién se imaginan ustedes que es el líder de los anticristos? El que está en contra de Cristo, el que desde el principio, escúchenme bien, desde el principio del ministerio de Cristo, ha estado tratando de deshacer el trabajo que él vino a realizar. Y quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 4. Mateo 4, naturalmente, viene después de Mateo 3. En Mateo 3 es cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Justo después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, él es llevado al desierto para ser tentado. Y han leído mucho esa historia de la tentación de Jesús, pero lo que quiero que enfoquemos es que cuando Jesús comienza su ministerio, el diablo se aparece y empieza a tentar a Jesús. Pero quiero que nos demos cuenta de el nivel de tentación con el cual Satanás ataca al Hijo de Dios. Porque si reconocemos lo que nos enseña Primera de Juan acerca del anticristo, nos tenemos que dar cuenta que si la salvación viene, si la vida eterna viene al realizar y al entender y al creer y al reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el diablo se tiene que oponer a que la gente reentienda eso. Y no solo eso, pero Jesús vino para declararse como el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey y el Hijo de Dios. Y desde el momento que empieza su ministerio, se le presenta a Satanás. Y fíjense las palabras que él usa, empezando ahí en Mateo 4, versículo 3, por ejemplo, dice, y vino a él el tentador y le dijo, y fíjense bien en la palabra, dice, si eres, ¿qué? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque Jesús vino para que el mundo sepa que Él vino del Padre, que Él proviene del Padre. Y aquí, cuando empieza su ministerio, se le presenta a Satanás con una tentación que a veces pensamos solo se trata de que una tentación física, de que tiene hambre y que convierta estas piedras en pan. Pero la forma en que se la presenta a Satanás dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú viniste a demostrarle al mundo que tú eres el Hijo de Dios. Yo tengo una idea. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y así demuestras al mundo que tú eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y fíjate, lo que le está diciendo a Jesús es, yo sé lo que tú vas a tener que sufrir. Eso va a ser muy difícil. Esa muerte en la cruz, todo eso oprobio, todo ese rechazo, ¿por qué no lo haces de mi forma? Tengo una idea. ¿Por qué no, en vez de todo eso, lo que quiere que el Padre que tú hagas, ¿por qué no simplemente conviertes estas piedras en pan? Y así demuestras que tú eres el Hijo de Dios. Yo tengo una forma más fácil de que cumplas tu misión. Si eres el Hijo de Dios, el cuestionamiento es, si eres el Hijo de Dios, ¿qué es lo que Jesús quiere comprobar al mundo? Le dice Jesús, le dice Satanás, oye, haz esto. Y sabemos que no lo hace, ¿verdad? Dice y contesta con la palabra de Dios, con la escritura, pero si bajamos al versículo 6, repite esa misma tentación. El versículo 6 de Juan de Mateo 4 dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate del pináculo del templo. Ok, rechazaste mi idea de convertir las piedras en pan. Tengo otro plan. Échate del pináculo, el Padre te va a salvar. Todo el mundo va a saber que eres Hijo de Dios. No tienes que morir en la cruz, no tienes que hacer nada de eso. Es una forma más fácil. Hazlo de mi forma. Hazlo de mi forma. Déjame ayudarte con tu misión, Jesús. Y nos damos cuenta que lo que Satanás está haciendo al tentar a Jesús es más de lo que normalmente pensamos cuando leemos ese pasaje. Le está tentando a hacer las cosas que él sabía que tenía que hacer
de la forma del enemigo, de la forma de Satanás, en vez de hacerlas de la forma que Dios lo quería hacer. Y no deja de tentar a Jesús durante todo su ministerio. Ahorita estamos viendo el principio del ministerio. Vamos a analizar el final del ministerio de Jesús. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, cuando Jesús es arrestado y está ahí frente al concilio. En el versículo 63 de Mateo 26, comienza el versículo y dice que Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense, ya esta es la mañana que él va a ser crucificado. Y Satanás no ha dejado a su lado diciendo: oye, ¿sabes qué, Jesús? Tengo una idea. Sé que no quisiste convertir las piedras en pan, sí, sé que no quisiste echarte del pináculo del tabernáculo, pero aquí el sumo sacerdote te está preguntando si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices? Y ya, resolvemos tu misión, cumplimos tu misión. Tú declaras al mundo que eres el Hijo de Dios y todo el mundo cree y ya cumpliste tu misión. Si eres el Hijo de Dios, simplemente dilo. Pero sabemos que Jesús no lo hizo. No lo hizo. Y me hace pensar, ¿se acuerdan de la historia en Mateo 16, verdad? Cuando esto es un poco antes que eso, Mateo 16, cuando Jesús está hablando con los apóstoles, y dice: oye, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y algunos dicen que eres Elías, uno de los profetas, o Juan el Bautista, ¿verdad? Pero ustedes, ¿quién dicen? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Bien has dicho, sobre esta roca dedicaré mi iglesia. Conocemos bien ese pasaje, ¿verdad? Lo interesante de eso es que no lo dejó ahí. Él siguió adelante con su plan. Es cuando le dice a Pedro: quítate del medio, quítate de mi camino, Satanás, para que yo pueda llegar a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que él tenía que hacer las cosas de la forma que Dios, que su Padre, lo había planeado. Pero vamos a ver un poquito más aquí en Mateo, un poquito más adelante, en Mateo 27. En Mateo 27 ya decidieron crucificarle, ya lo tienen en la cruz. Es más, ya está colgado en la cruz. Y en el versículo 40 de Mateo 27, mientras él está colgado en la cruz, le dicen: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y aquí está: si eres el Hijo de Dios. Y ahí está el cuestionamiento de Satanás. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la tentación? Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, dice el sumo sacerdote en Mateo 26, solo dinos. Y aquí: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y les pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús desciende de la cruz? Si le hubiera hecho caso a la tentación de Satanás de descender de la cruz, hubieran presionado a mucha gente ahí que lo estaban viendo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Y ahorita vamos a ver por qué. El siguiente versículo, el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, si es el Cristo, el Mesías, el ungido, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aquí tiene la oportunidad de Jesús de alcanzar a los líderes religiosos del día. Le están diciendo: bájate de la cruz y creeremos en ti.
El 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Están cuestionando el hecho de que él dice que yo soy el hijo de Dios. Y oye, si eres el hijo de Dios, demuéstralo. Les están diciendo el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los líderes religiosos les están diciendo, estamos listos para creer en ti, estamos listos para depositar nuestra fe en ti, si nos lo muestras de nuestra manera. ¿Qué tal? Y así como Satanás dijo, muéstralo de mi manera, convierte estas piedras en pan, échate del pináculo del tabernáculo. Pero esa no es la forma que Dios quiso comprobar que Jesús fue su hijo, ¿cierto? Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, él tiene la misma tentación de allá abajo, que le están diciendo, oye, bájate de la cruz, y los que están al lado también le están diciendo, oye, lo mismo le están diciendo. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de Israel, bájate de la cruz. Estamos listos para creer en ti. Qué fuerte tentación para Jesús, que vino con ese propósito. Vino para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios. Y todo lo que está sufriendo, y todo el sufrimiento adicional que puede evitar. Y por eso por eso Satanás, el original anticristo, le está diciendo, oye, yo tengo una forma mejor que la forma de Dios, que tú demuestres al mundo, a los ladrones, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los escribas, a todos estos, que tú eres el Hijo de Dios. Hazlo de mi forma. ¿Se bajó de la cruz? Sabemos que no. Bajamos al versículo 54. Y aquí viene el versículo 54. Porque sabemos lo que pasa en la cruz. ¿No? Entrega su espíritu, muere. Pasa lo que tiene que pasar en la cruz. Da su vida, como lo ordenó el Padre. Él procede con el plan del Padre y no le hace caso a las alternativas del enemigo. No le hace caso al Satanás que dice, hazlo de mi forma. Si tú viniste para comprobar que eres el Hijo de Dios, tengo varias ideas que son más fáciles que morir en la cruz. Convierte las piedras en pan, échate del tablón, o sea, bájate de la cruz. Todo eso es más fácil para Jesús. Pero no lo hace. Él cumple la voluntad de su Padre. Y cuando muere, cuando entrega su espíritu, versículo 54 de Mateo 27 dice, el centurión, un soldado romano, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera. Jesús siguió adelante con el consejo de Dios, con el plan de Dios. No le hizo caso al Satanás, no le hizo caso al que está en contra de él, al anticristo. Lo hizo de la forma que su Padre le mandó a hacerlo. Y entregó su vida. Y murió en la cruz. Y mira lo que dice el final del 54, este centurión, este romano gentil, que dice, verdaderamente, este era, ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Qué vino Jesús a demostrar al mundo? ¿Qué le tentó Satanás a hacer? Es interesante, es tan sutil Satanás que le dice, oye, yo sé que quieres comprobar que eres el Hijo de Dios, pero vamos a hacerlo de otra forma. Evita eso de la cruz. Vamos a hacerlo de mi forma. Vamos a hacerlo más fácil. Convertir piedras en pan, más fácil que morir en la cruz. Échate del tabernáculo y que Dios te salve. Más fácil. Bájate de la cruz, más fácil de que mueras.
Pero cuando murió, el centurión llegó a esta conclusión. Pero les pregunto. ¿El centurión llegó a la conclusión correcta? A ver, los que tienen las cámaras prendidas pueden levantar la mano, sí o no, si llegó a la conclusión correcta. ¿El centurión llegó a la conclusión correcta? ¿Qué dicen ustedes? Claro que llegó a la conclusión correcta. Bueno, les tengo que pedir perdón porque les acabo de engañar, ¿verdad? ¿Por qué no? Cuando lo predico en persona, hago que todo el mundo conteste y levante la mano. Pero no es la conclusión correcta y la falla por una palabra. La falla por una palabra. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque ¿qué dijo el centurión? Dijo, este era el Hijo de Dios. Correcto, era, ahí está la palabra, era. Era el Hijo de Dios. Tiene razón. Y Jesús no vino para que la gente piense que Él fue el Hijo de Dios. Jesús vino para que el mundo crea que Él es el Hijo de Dios. Y no termina cuando Jesús muere en la cruz. El trabajo de Dios, el plan de Dios no termina con la crucifixión. No termina con la sepultura de Jesús. El trabajo de Dios. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos 1, capítulo 1, del 3 al 4, dice, está hablando de Jesús, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne, el que fue declarado Hijo de Dios, ¿okay? Declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él no fue declarado Hijo de Dios por convertir piedras en pan, por echarse del pináculo del tabernáculo, por bajarse de la cruz, ni por morir en la cruz. Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Claro, si no muere, no hay sepultura y no hay resurrección. Él tiene que morir, pero el centurión no ha terminado de ver lo que Dios va a hacer con Jesús. Y por eso es que Jesús no se baja de la cruz, por eso Jesús no le hace caso al diablo, porque el diablo sabe que si él convence a Jesús a demostrarlo de otra forma, no va a tener el impacto, el poder de hacerlo de la forma que Dios lo quiere hacer. Dios quiere declarar que Jesús es su Hijo y lo quiere hacer a través de la resurrección entre los muertos. Esa es la forma, ese es el poder de Dios para declarar que Jesús es su Hijo. Y el que está en contra de eso, y el líder de ellos es Satanás, el enemigo, él quiere evitar eso, por esto, hasta el momento hasta cuando Jesús está en la cruz, le dice, bájate de la cruz, no te mueras, porque si te mueres te va a resucitar el Padre y después todo el mundo va a creer. Hazlo de mi forma para que menos crean. Jesús sabe que tiene que seguir adelante y lo hace según el consejo del Padre. Y me llama mucho la atención, y lo mencioné hace rato, que cuando Pedro en Mateo 16 le dice, oye, tú eres Jesús el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús justamente después de eso? Dice, no le digas a nadie. ¿Cómo que no le digas a nadie? Y le dice en Mateo 17, después de su transfiguración, no le digas a nadie hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque hasta que el Padre lo declare con su poder, no va a ser convincente. No va a convencer a nadie, Pedro, si tú los apóstoles van y le cuentan a todo el mundo que ustedes creen que Jesús es el Cristo, es el Cristo, el Hijo de Dios, porque le vieron hacer algunos milagros por ahí. Eso no va a ser suficientemente convincente. Espérense, no le digan a nadie, les dice Jesús en Mateo 16, en el versículo 20, dice, no le digan a nadie. Y es Mateo 17, 9, que dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No se pongan a hablar de esto
hasta que lo declare el Padre. Porque cuando el Padre lo declare, lo va a declarar con poder. Y después es cuando se les aparece, ¿verdad? En el monte, les dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Porque el Padre ya lo declaró a través de la resurrección de Jesús. Si vemos lo que dice Juan 20, versículo 30 y 31, dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es ser pro Cristo, ¿no? En explicar, proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que está escrito, por lo menos en el libro de Juan, es para que la gente entienda eso. Porque creyendo eso, dice, vas a tener vida en su nombre. Estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. Y si analizamos ese pasaje tan conocido, el primer sermón del Evangelio que predica Pedro en Hechos 2, nos damos cuenta que de eso se trata. Ese es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es varones israelitas, habla de Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios, habla de que lo entregaron, que lo prendieron, que lo mataron, que lo crucificaron, después que Dios lo resucitó. Esa es la declaración de Dios, la declaración poderosa del mismo Padre, que este es mi Hijo, más poderoso que la voz cuando se bautizó, este es mi Hijo, más poderoso que la voz que vino en la transfiguración, este es mi Hijo. Les recuerdo de Romanos 1:4, fue declarado como Hijo de Dios a través de la resurrección. Y por eso cuando termina el sermón, Pedro dice, este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero puede decir eso después de que les presenta su testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Quiénes son los anticristos? Los que no proclaman, los que no creen, los que no enfatizan que Jesús es el Cristo, el Rey, el ungido, el Hijo de Dios. Porque hay poder en creer en eso. Hay poder en entender eso. Hay poder en saber de eso. Y Dios dice, yo lo voy a declarar, yo mismo lo voy a declarar. Y no hay otra forma mejor que declararla que a través de la resurrección. Y por eso Jesús, cuando se presentaron todas esas tentaciones que vimos, desde el principio de su ministerio hasta cuando estaba colgado en la cruz, Satanás lo quería bajar de la cruz, porque si no muere en la cruz, Dios no lo puede resucitar. Dios no puede declarar como Dios quiere hacerlo. Pero ya que lo declaró Dios, no se puede negar. No se puede negar. Y ese es el mensaje que tenemos. Un mensaje de poder, un mensaje de ánimo, un mensaje de vida eterna, que lo declara Dios primero y lo declara a través de la resurrección de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos este mensaje y lo podemos compartir. Podemos compartir este mensaje sencillo y simple, que se basa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi amado hermano Vicente Miranda, por esta clase que nos ha dado, una enseñanza impactante, hermano, impactante. El gran poder que tenemos nosotros los cristianos en creer con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que sí, definitivamente. Y muchas gracias, hermano, porque ha sido una clase que nos viene a enriquecer cada día más nuestros conocimientos. Que Dios lo bendiga, hermano Vicente Miranda, por esta clase.
Voy a pasar de lleno, hermanos, por el tiempo que yo sé que hay preguntas, hay comentarios. Voy a pasarle el micrófono a nuestro hermano René Rosa. Hermano René Rosa, le dejo el tiempo, amado hermano. Gracias, hermano, por este espacio que me permite también compartir con mis hermanos conectados en este momento, hermano, en Varones en Acción. Muy agradecidos con nuestro hermano Vicente Miranda por esa lección. Pensaba yo cómo un mensaje tan sencillo puede ser al mismo tiempo tan poderoso, que el apóstol Pablo le dice a los romanos, siempre en el capítulo 1, que ese evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. Ese poder que derriba fortalezas, que derriba argumentos, como diría el apóstol Pablo un poco más adelante, escribiéndole a los Corintios, derribando toda clase de argumentos, dice él, y toda altivez que se levanta en contra del nombre de Cristo Jesús. O sea, ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Y como concluía usted, hermano, podemos compartir. De hecho, debemos compartirlo. Bien, hermanos, en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Recuerden, hermanos, que las preguntas que ustedes tienen y los comentarios que ustedes hacen fortalecen el tema, hacen que el tema sea todavía mucho más amplio y mucho más claro. Las preguntas que nuestro hermano Vicente ya seguramente estará preparado para responder, ayudan para que aquellas partes del tema que necesitaron ser clarificadas, se clarifiquen. Por eso es muy importante este espacio, por eso se da el tiempo para este momento especial. Así es que vamos a iniciar con ustedes, hermanos. Por favor, me gustaría que levanten sus manos. Vi una mano levantada, pero de repente la vi también abajo. No sé si esa mano sigue levantada o no, pero el hermano Henry tenía su mano levantada. De hecho, ahí lo tenemos, hermano Henry Castellón. Es el tiempo suyo, hermano, para que pueda hacer o un comentario o una pregunta que nuestro hermano nos estará indicando. Quiero, antes de que comience usted, hermano Henry, ya nuestro hermano Tomás Parillo, que nos ayuda con el cronómetro, nos está indicando que tenemos 2 minutos para el comentario o para la pregunta, y ese mismo tiempo es el que tendrá también el hermano Vicente Miranda para responder a la pregunta. Tratemos, hermanos, que nuestros comentarios sean pertinentes, adecuados al tema y al mismo tiempo que aporten o fortalezcan el tema. Así es, hermano Henry, que es el tiempo suyo, y luego sigue usted, hermano Marvin, que ya también está con la mano levantada. Ok, hermano, buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, en una ocasión escuché a un pentecostal diciendo de que Jesucristo comenzó a ser Dios cuando se sentó a la diestra del Padre. Y me estaba acordando de eso cuando el hermano estaba predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta es también, ¿es Jesucristo o ha sido Dios por la eternidad, sí o no? Muy interesante pregunta, porque Jesús dice en Filipenses 2 que él se despojó de esa igualdad a Dios para servirnos. Entonces, si combinamos Juan 1:1, ¿verdad? El principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Desde la eternidad, sí, él era Dios y era con Dios, pero se despojó de eso para servirnos, para morir por nosotros, para obedecer al Padre. Y todo lo que él hizo durante su estadía aquí en el mundo no era Dios, hasta que Dios le dio otra vez ese nombre sobre todo nombre a través de la resurrección. Es un trayecto. Estaba, no estaba y es otra vez. Amén, gloria a Dios, gracias. Hermano Marvin, es el tiempo suyo, hermano, para que haga la pregunta o redacte su comentario, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Yo quiero, bueno, en primer lugar, felicitar al hermano porque me gustó mucho, hermano, la forma en cómo hizo el recorrido por el Evangelio de Mateo, incluyendo Romanos y pues Juan también, ¿verdad? Hermano,
aparte de felicitarlo, hermano, y darle gracias me gustó muchísimo, hermano. Estoy encantado. Yo tengo dos preguntas, hermano. Una es, hermano, a mí me gustaría saber un poquito el contexto en el que Juan, hermano, hace esa afirmación en sus cartas, ¿verdad? Una es esa, ¿verdad? Y la otra, hermano, hoy en día, ¿cómo se puede negar a Cristo? O sea, ¿cómo se puede aplicar eso? Gracias, hermano. Bueno, en cuanto a Juan haciendo esa afirmación en sus cartas y en su evangelio, o sea, el evangelio de Juan y primera, segunda y tercera de Juan enfatiza la deidad de Jesús en todo momento. O sea, todas las declaraciones del yo soy a través de Juan hablan de la deidad de Jesús, ¿verdad? Y por eso dice al final de Juan, lo que vimos en Juan 20, que estas cosas están escritas para que sepamos que Jesús es, ¿quién es? Es el Cristo, que es el Rey, el ungido, y es el Hijo de Dios. Y en cuanto a cómo lo declaramos, y eso es bien importante, y es todo otro sermón, toda otra lección, pero lo declaramos no solamente con prédicas, no solamente con enseñanzas, tenemos que declarar al mundo y a la gente que tenemos cerca. Olvidemos del mundo por ahorita, hablemos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestras familias, de los que tenemos en nuestro círculo de influencia inmediato. Tú vives tu vida como que si Dios es tu rey, como que si Jesús es tu rey. Tú vives tu vida sometiéndote a Él en todo momento. Si Él es el rey, si Él es el Cristo, si Él es quien se declaró ser, entonces debemos de declarar y vivir nuestras vidas bajo su autoridad, bajo su señorío, para que la gente que tenemos cerca vean que nosotros nos sometemos a Él. Y la mejor forma de hacer eso es, como dice Santiago, es ser hacedores de su palabra. Como dice el mismo Jesús, si me amas vas a guardar mis mandamientos. Creo que hablamos de Jesús como rey, pero hacemos lo que nos da la gana a nosotros. Si Él es el rey, Él manda en nuestras vidas. Bien, hermano, muchísimas gracias. Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar, hermanos. En este momento me gustaría saber si tenemos también, hermanos, algunos comentarios pertinentes. Ya tenemos al hermano Luis Castaño Botero y al hermano Marvin Maradiaga. Por favor, hermanos, en ese orden, ustedes dos van a estar teniendo su tiempo en este momento. Por favor, conecta su micrófono, hermano Luis Castaño. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Solo quería, si fue que entendí mal o entendí bien. Cuando se explicó, se citó Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que Jesús se despojó de su forma de Dios. Yo quisiera que el varón me contestara si eso fue lo que él quiso decir o lo entendí mal. Porque yo tengo el interlineal griego aquí en mi mano y dice literalmente el cual en forma de Dios existiendo. La palabra hypostasi en el idioma original lo que da es que aunque se despojó de la gloria, no de su cualidad divina, estando aún en la tierra, él siguió siendo Dios. Eso es lo que dice Filipenses 2:6. Entonces no sé si fue que le expliqué, no sé si le entendí mal o fue eso lo que usted quiso decir. Yo quise decir eso, pero quizás esté equivocado aquí, lo tendría que estudiar un poquito más. La forma que yo siempre lo he entendido, y lo voy a leer otra vez y no tengo el interlineal enfrente, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la pregunta del hermano anterior era que si Jesús siempre se mantuvo esa misma
esa misma posición. Y yo simplemente, si veo pasajes como este y pasajes como Efesios 4, que hablan del el trayecto de Jesús, otra vez, el que estaba con Dios, que estaba aquí y regresó a estar ahí, y vemos su propio el estado en la misma cruz, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo tengo que pensar que en algún momento Jesús pierde esa cercanía, esa posición que él tiene de igualdad al Padre. Y es parte del sacrificio que él hace, o sea, para darnos a nosotros la oportunidad de ser hechos justicia de Dios. Bueno, pero el problema es que, pues, esa es su opinión, porque el texto realmente bíblico no enseña eso. Okay. Cuando Colosenses Hermano Luis Castaño, ¿no se escucha, hermano? Sí, se cortó la comunicación, hermano. Sí, yo, hermano Vicente, justo cuando usted dio la respuesta a la primera pregunta, si Jesucristo, por el comentario que hacía el hermano Henry, la pregunta que hacía el hermano Henry, con respecto a que él había escuchado que algunos decían que Jesús fue Dios hasta que resucita y asciende al cielo. Su respuesta, en su primera respuesta que dio, cuando usted cita Filipenses 2, 6 y 7, usted hizo ese trazado que ahorita lo repitió, donde dice que Jesús era Dios, como dice el texto, ¿verdad? Pero que en su encarnación, él dejó de ser Dios y fue declarado de nuevo a esa posición por su resurrección. Pero si recordamos, hay algunos textos en la palabra de Dios que nos dicen que Jesús nunca deja la categoría divina, es decir, Jesús nunca deja de ser Dios. De hecho, esta ha sido un conflicto a través de los siglos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Jesús era Emmanuel, que traducido, dice la escritura, es Dios con los hombres. Y Colosenses 2:9, que también lo tengo escrito aquí yo, que el hermano lo iba a citar seguramente, el texto dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, yo por ser el moderador no iba a comentar, hermano, pero sí había hecho algunas anotaciones para el final. Pero por la pregunta del hermano Henry Castellón, es que yo también me atreví, hermano, aunque soy el moderador de preguntas en este momento, pero sí yo creo que Jesús siempre fue Dios y por supuesto en su encarnación fue 100% hombre de igual manera. Es decir, Jesús no deja la categoría, no se rebaja de categoría. Lo que Jesús hace es humillarse a sí mismo y claramente cuando ora al Padre, él le dice allá en el libro de Juan, que lo glorifique con aquella gloria con que él tuvo con él antes de que el mundo fuera fundado. Quiere decir que él se despoja de esa gloria, pero no se despoja de su divinidad. Es lo que yo entiendo en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hermano, vuelvo a repetir, yo sé que soy el moderador de preguntas y por eso no iba a hacer este comentario ahorita, sino hasta el final. No sé si hay algo más, hermano, para pasar a las siguientes preguntas o comentarios. No, totalmente de acuerdo. Hermano René. Sí, hermano. Hermano, yo solo felicitar al hermano Vicente porque el hermano reconoció que posiblemente se había equivocado, hermano. Y sí reconoció que él dijo eso, hermano. Yo lo felicito, hermano, porque mostró mucha humildad ahí. En otro pudo haber dicho, no, hermano, yo no di a entender eso, pero el hermano sí lo reconoció. Y eso es bueno, hermano. Eso vale 100 puntos para su servidor, hermano. Entonces, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano Marvin Maradiaga. Usted, por favor, para luego vamos a ir a los comentarios del chat por si nosotros tenemos ahí comentarios. Vamos, hermano Marvin, por favor. Muy buenas noches, bendiciones, hermano Vicente. Es un tema muy excelente, muy bueno y realmente que debería ser
expuesto a toda la iglesia, a toda la hermandad, que sepan de este tema, lo que es el anticristo y lo que hemos visto, pues, y lo que nosotros hemos podido observar y a través de los tiempos sabemos que, y estamos claramente en la escritura de que el anticristo es toda aquella persona, como dice la escritura, que no cree en Cristo y que no cree en el Padre. Este es un anticristo. Pero me llama mucho la atención porque a través de los tiempos las personas han escuchado y han sido mal enseñadas de que el anticristo es alguien literalmente, pero sabemos que la escritura nos está hablando ahí, corríjame si estoy equivocado, que el anticristo es aquel que no cree en Cristo y tampoco cree en el Padre. Entonces se convierte en un anticristo, el que no cree. Y cuando habla en el versículo 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis toda la verdad, mi opinión es que la unción del santo es la misma palabra escrita. Corríjame si me equivoco. La misma unción es la que nos enseña. Esta unción es la palabra de Dios, no la unción que utiliza el pentecostalismo, es de otro tipo de unción, porque el mismo verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas. Esta es la palabra de Dios. Entonces, este tema del anticristo junto con la unción es puesta la misma en la escritura. Esa es la que debe conocer la iglesia del Señor. Y como le digo, el anticristo es todo aquel que no cree en Cristo. Aquella persona que está alejada de Cristo, que no cree en Dios, mucho menos en Cristo Jesús, este se convierte automáticamente en un anticristo. Corríjame, hermano. Muchas gracias por el tema. Amén, amén. Sí, el anticristianismo, el anticristo es una actitud también, no solamente algo para identificar personas, pero es una actitud que nosotros mismos podemos pasar por épocas donde estamos no sometiéndonos al señorío de Jesús, estamos presentando al mundo algo que es anticristo, algo que no declara que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de nuestras vidas. Gracias, hermanos. Tenemos ahorita, antes de darle el paso al hermano José Corea, luego al hermano Iván y en tercer lugar al hermano Fabio Quintero. En el chat dice el hermano Oscar Martínez, buen mensaje, hermano Vicente. Solo pensar que ahora mismo Israel está dividido entre los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos, negando a sí mismo a Jesús que murió en la cruz. Luego tenemos a nuestro hermano Henry Castellón que concluyó su comentario y su réplica también a la respuesta que el hermano le dio cuando él dice Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Es lo que dice el hermano Henry Castellón y termina diciendo el hermano Henry Castellón, Jesús nunca dejó de ser Dios estando como hombre. El hermano Filogonio Javier Vara dice que Dios tiene el control de todo y Dios se manifestó en Jesús para poder salvar al hombre. Y hoy día lo importante es que Jesús es Dios. Eso es lo importante. Bendiciones para todos. Ese es el comentario del hermano Javier Vara. Vamos a dar paso entonces al hermano José Corea. Posteriormente el hermano Iván Santiago y después del hermano Iván, nuestro hermano Fabio Quintero. Es el tiempo de ustedes, hermanos. Gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Gracias, hermano Rosa. Bien, hermano, felicitar al hermano Vicente. Muy excelente exposición. Y bueno, aquí la idea es que todos nos ayudemos. A veces, pues, algunas cosas se nos va, pero para eso estamos todos aquí. Aquí vimos muchos hermanos muy preparados y pues, estamos para contribuir en cualquier expositor que le corresponda. Bueno, mi conclusión en esto, mis amados hermanos, es que es bien interesante que Cristo se mantiene en el plan de Dios. No obedeció en ningún momento a Satanás con las tentaciones. Se sometió, fue sumiso con obediencia y una convicción estar en el plan de Dios, la salvación, ese sacrificio. Interesante es porque eso es lo que nosotros debemos de siempre predicar y mantenernos en el plan de Dios. Obediencia, es interesante esto.
También quiero hacer un comentario con respecto a lo que él, cuando nos hizo levantar la mano, en lo que manifiesta en Mateo 27:54, lo que dice el centurión, que era el Hijo de Dios. Yo entiendo que él lo dice era porque él nunca pensó que iba a resucitar. Por eso era el Hijo de Dios. No pensaba en ningún momento, ni sabía que él iba a hacer la resurrección. Entonces, por eso él en su poco conocimiento, mente de hombre, expresa esa frase, era, faltaba todavía. Bueno, y para conclusión de mi participación, por eso nosotros predicamos esa muerte, esa sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Ese es nuestro deber, la cual está en 1 Corintios, versículos 3 y 4. Y le doy lectura, en la cual nos dice, porque primeramente se os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, palabra de Dios. Gracias por el tiempo, hermano, y bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias, hermano. Con nuestro hermano Iván Santiago, por favor. Amén, hermano. Solo dejar asentado con claridad de que estas dos teorías, especialmente ha sido una lucha en cuanto a la concepción de Cristo Jesús, porque recuerden que hay una teoría arriana donde se desprenden los testigos de Jehová. Ellos siguen esa corriente para quitar esa y decir que Jesucristo es menor que el Padre. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de, especialmente en un foro aquí de enseñanza, porque aquí las cosas tienen que quedar claritas y no vayan a confundir a alguna persona, porque es facilito entenderlo de esa forma. Hay varias teorías, como lo explica estos grupos religiosos, es fácil entenderlo, pero nosotros entendemos que Jesucristo ha sido porteado, como decía el hermano, fue un verdadero hombre. Incluso nos dice claramente que él nos comprende porque entiende la parte humana de nosotros. Y un verdadero Dios, o sea, él continúa su divinidad. Entonces, las cosas hay que dejarlas asentadas con claridad, porque son importantes, especialmente para las personas que vienen empezando, joven, que todos vayamos quedando, y que sí le pido al hermano que en esas cuestiones sí, cuando nos dé una enseñanza, se asegure bien de lo que vamos a decir, porque recordemos que estos foros es un foro de prácticamente de conocer bien la doctrina y dar los puntos claros. Y al final agradezco mucho al hermano que le puso cuidado y que lo dijo, ¿va? Porque es de eso se trata, de que las cosas que no son claras hay que aclararlas, y en esa parte sí me gustó el hermano que puso atención, y por eso en estos tipos de enseñanza hay que tener claridad. Que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Hermano Fabio Quintero, es su tiempo, y si el hermano Vicente tiene algún comentario para reforzar después del hermano Fabio, lo puede hacer, hermano, por favor. Gracias, hermano. Ya empezó el cronómetro. Gracias por el tema, y a mí me encantan las cosas básicas, y esto es lo básico, ¿no? Muchas veces nosotros como líder de iglesia queremos siempre, o a veces está la tentación de cuando una persona llega a la iglesia, demostrarle por qué somos diferentes, que tenemos la verdad, que aquí sí hay sana doctrina. Pero la primera parte de una doctrina que sana es la resurrección. Entonces, cuando una persona llega por primera vez, una visita, lo que sea, ellos necesitan conocer esto. A veces los espantamos diciéndole: aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, aquí hacemos, aquí no hacemos, de esto, lo otro. Pero la persona necesita conocer, porque el mensaje de la resurrección es el mensaje que poderosamente, como usted lo dijo, le da esperanza a esa persona que llega.
Entonces, a veces se nos olvida, pero este es muy importante porque es como lo primero que la persona tiene que conocer. Tengo amigos, amistades adventistas, pero es chistoso porque el tema de ellos siempre es el sábado. Ese es ellos no hablan de la resurrección, hablan la mayoría, no la mayoría, algunos o mis amigos siempre en la conversación tienen que poner el tema del sábado. Entonces digo, oye, el Cristo de ustedes no es Cristo, ni mucho menos tal vez resucitado, es el sábado. Y a veces nosotros mismos como Iglesia de Cristo, que nos llamamos Iglesia de Cristo, se nos olvida hablar de ese fundamento muy importante y eso es, a la gente no le interesa tanto quién es, si nosotros tenemos la verdad o no. La verdad es que Cristo resucitó. Esa es la verdad. Gracias por el tema. Gracias, hermano Fabio. Quiero hacer una pregunta, pero por eso no me oyen allá. Sí, hermano Fausto, haga la pregunta, hermano, por favor. Sí, con el asunto de que muchas personas, aún dentro de la iglesia, sostienen que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces me gustaría que el hermano enfoque esa parte de si esto puede caer dentro de lo que es el anticristo, porque están diciendo que una misma persona está ocupando tres manifestaciones diferentes, que no son tres personas. Y si Cristo es Dios y el Padre es Dios, entonces estamos hablando ya de dos personas. Si aquella persona que creen, que la pregunta, si aquella persona que creen que el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo, si esto puede ser considerado como anticristo. Hermano Vicente, esta pregunta es para usted. Grande pregunta y no sé si tenemos todo el tiempo para verlo ahorita, pero yo sí, lo que les puedo decir es que ese tema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que los religiosos del mundo hablan de la Trinidad, una palabra que no aparece en la Biblia, es un concepto realmente complicado para nuestras cabecitas humanas, ¿verdad? Es difícil entender cómo puede el Hijo y el Padre ser uno, como Jesús ora en Juan 17, y al mismo tiempo ser distintos, ser dos personas diferentes. Es complicado entender la diferencia de la función del consolador, el paracleto, y el padre y el abogado. O sea, hay tantas diferentes funciones que se describen. Lo que Dios quiere que sepamos es que cualquiera sea nuestra necesidad, Él la va a suplir. Él la va a suplir como papá, como hermano, como consolador, como abogado, como amigo. Él está ahí para suplir esa necesidad. Y yo no creo que en este espacio vamos a poder contestar esa pregunta. Esa pregunta es muy profunda y muy extensa. Y lo que es importante otra vez es reconocer qué es lo que Dios quiso declarar acerca de Jesús. ¿verdad? Y lo que nos va a llevar a la vida eterna, lo que dice, donde empezamos, ¿verdad? Que si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en eso está la clave de la vida eterna. Entonces, no es necesariamente poder explicar la diferencia entre el Padre y el Hijo y el Espíritu y cómo son iguales y cómo son distintos. Lo que es beneficioso es estar agradecidos que tenemos a un Padre, que tenemos a un paracleto, un consolador siempre a nuestro lado, un hermano mayor y un rey y autor y consumador de nuestra fe. Tenemos todo eso en la persona y en las personas de el Padre y el Hijo y el Espíritu.
Gracias, hermano, por esa respuesta. Realmente, hermano, pues como usted lo dice, una pregunta muy amplia, muy compleja, pero con una respuesta muy sencilla, hermano. Muchísimas gracias. El hermano Jeremías Santos dice en el chat, gracias, hermano, por la reflexión. Yo también creo que Jesús no perdió su condición de Dios, dice el hermano Jeremías Santos desde Dominicana. El hermano Ramón Flores dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, citando Hebreos 13, 8 y 9. Y nuestro hermano José Merlo dice, Dios le bendiga, hermano. Dios nos da la sabiduría necesaria para comprender y esclarecer estos puntos muy importantes que a su debido tiempo vamos encontrando su verdad. Y esa es su palabra dada por Dios. Así es que eso es lo que tenemos, hermanos, en los comentarios. Estamos bien agradecidos con todos ustedes. No sabemos si hay alguna mano adicional, hermano, que a mí se me escape de ver en esta pantalla que tengo acá. Pero ha sido de mucho valor, hermano, sinceramente, este momento que nosotros hemos compartido con usted. Realmente estamos muy agradecidos, hermano Vicente Miranda, por exponernos la palabra de Dios. Un tema tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo, tan básico, como decía el hermano Fabio al final. El tema central del Evangelio es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, dando su vida por nosotros y resucitando al tercer día. Bien, eso es lo que tenemos, hermanos, en este momento. Pasamos el micrófono entonces a nuestro hermano Rigoberto, que se encargue Hermano, de la hermano conclusión. Sí, hermano, René, perdón. nuestro hermano Luis Castaño Botero tiene la mano levantada, hermano. Perdón, hermano, sí, ahorita la levantó el hermano, ya lo tengo aquí, no lo veo también. Entonces, hermano Luis Castaño, es el tiempo suyo, hermano, por favor. Hermano Marvin Soto, bendiciones. Buenas noches. Ahorita ve que se me cortó la señal. Solo quería compartir con ustedes un pasaje que hay en Juan capítulo 14, versículo 16, a la pregunta que hicieron anteriormente. Jesús está hablando con los apóstoles y les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es muy importante porque la palabra otro en el idioma griego es aion, y la idea es que es otro, pero de la misma naturaleza que él. Ese pasaje es muy importante en contra de los que creen que Jesús y el Padre son la misma persona, porque ahí nos habla de que hay una diferencia. Son de la misma naturaleza, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. ¿Por qué? Porque los abelianistas del primer siglo era lo que enseñaban. Son las dos tendencias, Sabelio y Arrio. Entonces, hay que entender que la Biblia enseña que aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo hay un Dios que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y concluyo con Mateo 28:19. Es muy importante notar que la palabra nombre, cuando se habla en el idioma original griego, onoma, y dice, y del Padre, y del Hijo, y del. Esa palabra y del determina que en ese solo nombre hay tres, está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el hebreo viene a ser el nombre sagrado de Dios. Y el nombre sagrado de Dios, que es lo que conocemos como el tetragramatón, equivale al ser existente. Y quiero decir desde que en ese ser existente está Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y Jesús no es el Padre. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Luis Castaño. Gracias por ese aporte al tema. El hermano Ricardo Miranda, ahora, hermano, es el tiempo.
El tiempo es suyo, hermano, por favor. Hay una, muy buenas noches a todos. Hay una escritura, una de las cuales que mencionó el hermano Vicente. Él es el Hijo de Dios. Hay un Dios y está el Hijo de Dios. Y hay que entender también lo que dijo en Filipenses 2, se despojó. Hay que investigar esa palabra. Se despojó de sí mismo. Por ejemplo, yo voy a Guatemala, voy a la sección X, ahí me despojan de mi documento, de mi pasaporte, de mi licencia. Quiero regresar a otro lugar. Yo soy Ricardo Mirano. No. ¿Quién es usted? No hay manera de identificarse. Otro punto. Hebreos 5:8 dice que, creo que aquí lo tengo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Dios no puede obedecer a Dios. Como hijo, aprendió la obediencia. Solamente, por favor. Gracias, hermano, por ese comentario. No sé si es una réplica, hermano Luis Castaño. O no tiene levantada la mano usted. Ponga su micrófono, hermano Luis Castaño. Para el varón que acaba de hablar, solo quiero decirle algo. Juan capítulo 5, versículo 23 dice, eso dice la Biblia, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran vivirán. Amén. El concepto de Hijo de Dios que había en el concepto judío, Jesús está vivo, está hablando bajo la ley de Moisés, está hablando a judíos. Y el concepto que tenían de Hijo de Dios es que el que decía que era Hijo de Dios estaba diciendo que era Dios mismo. Por eso es que si usted sigue leyendo el capítulo, quisieron matarlo a él. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6, la palabra existiendo, ¿de qué se despojó Jesús? Juan 17:3. Y en el versículo 5 dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Sí se despojó de su gloria, pero no es su deidad. Porque Marcos 1:4 dice, Marcos 2:6 y 7 dice, cuando los judíos que estaban con él, este hombre es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Entonces dice Jesús, para que veáis que el Hijo de Dios, vuelvo a utilizar la misma expresión, que el Hijo de Dios tiene autoridad. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué atributo usó Jesús ahí? Su omnipotencia. Y Dios es omnisciente, omnipotente y omnisapiente. ¿Por qué Jesús supo lo que estaban pensando los fariseos en Marcos capítulo 2? ¿Saben por qué? Porque es omnisciente, no porque era un mago, no porque adivinaba los pensamientos, es porque conoce el corazón de los hombres. Funcionó su función, aunque estaba en la tierra, un hombre, él usó su atributo divino. Entonces Jesús se despojó, sí, de la gloria divina, nunca de su deidad. ¿Por qué? Porque si se despojó de su deidad, entonces tenemos un serio problema. El que vino a redimir al mundo fue un simple hombre. Eso se los dejo para que lo piensen. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Luis Castaño. Esos aportes, vuelvo a repetir, hermanos, cómo fortalecen el tema y nos ayudan, nos llevan a la investigación bíblica. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat que son muy pertinentes.
Dice el hermano Filogonio Javier Vara, desde Zacatecas, México, Job tenía su propia percepción de Dios y no tenía la Biblia hasta que Dios le habló y le enseñó cómo era él. Bendiciones, y hay que seguir leyendo la Biblia, dice el hermano. El hermano Tomás Parillo dice, estimados hermanos, hay que evitar algunas expresiones sabelianas, como Dios se manifiesta o Dios se revela en tres formas. Dice nuestro hermano, así es de que ahí está el comentario para que nosotros también lo analicemos. No sé, hermanos, creo que ya no tenemos más manos levantadas. Hermano Vicente Miranda, ¿tiene alguna última palabra antes de pasarle micrófonos al hermano Rigoberto Chamalé? Nada más que agregar, gracias. Gracias por sus comentarios, su aporte y por la oportunidad de estar con ustedes. Y gracias a usted, hermano Vicente Miranda. Pasamos micrófonos al hermano Rigoberto en este momento. Muchas gracias, mi amado hermano René Rosa, y yo quiero agradecerle a todos nuestros hermanos, quiero agradecerle a mi hermano Vicente Miranda por ese espíritu de amor, por ese espíritu de humildad que nuestro hermano pues ha presentado al exponernos este tema. Sigo en lo mismo. Muchas gracias, hermano Vicente, por una clase muy bonita, hermano. Una clase muy enriquecedora, hermano Vicente, y yo agradezco también a todos nuestros hermanos por esas preguntas. Yo siempre he dicho, hermanos, que las preguntas son importantes por todas aquellas dudas que se pueden encerrar en la mente de uno. Es bueno exponer. Quizás en algún momento nos va a parecer la pregunta un poco absurda, un poco complicada, pero es buena hacerla. Y en esto pues yo quiero enfocar la humildad que el hermano Vicente ha tenido. Que Dios lo bendiga por esa humildad que el hermano ha presentado al escuchar los comentarios y escuchar las preguntas. Y agradecerle a todos los hermanos que han hecho sus preguntas muy importantes. Aquí no hay ninguna pregunta absurda, todas las preguntas son bien importantes. Así que, hermanos, una vez más, gracias por participar en Varones en Acción, mis amados hermanos. Recuérdense que esta es una plataforma, hermano, que todos los viernes a las 9 de la noche, hermano, está abierta para todos los predicadores, para todos los líderes, ancianos, obispos, diáconos, para todos aquellos que de una de otra manera anhelamos edificarnos con la palabra del Señor. Así que en esta noche le dejo el tiempo a mi hermano Ricardo Miranda. Él tiene a cargo la oración final. Adelante, hermano Ricardo. Muy bien, hermanos, sus peticiones, acción de gracias en este momento para despedirnos en oración en este instante. ¿Ninguno? El hermano Raúl había pedido por su salud. Lo había escrito ahí en el chat. Oh, muy bien. Muy bien. Está bien. Que oren por una hermana que se llama Socorro Pérez. Está en el hospital grave y esperemos que pues Dios de una u otra forma le dé la sanidad o pues que ya se la lleve. Suena a veces cruel la petición, pero si es la voluntad de Dios llevársela, pues que así sea, pero que no sufra la hermana. Correcto, hermano. Vamos a estar orando en este instante por la hermana Socorro. También, hermanos, orar por Mario Lara. Está afectada de salud y que el Señor lo sana conforme a su voluntad. Hermanos, solicito sus oraciones por mi hijo que se encuentra en Estados Unidos, en Victory, que el Señor pues tenga misericordia de él y que restablezca su salud, ya que él sufrió un derrame, pero que el Señor lo restablezca en su totalidad. Que el Señor les bendiga. Hermano Ricardo. Muy bien. Vamos a estar. Hermano. Perdón. Blazer XL, código 5. Bueno, vamos a orar en este momento, por favor. Vamos a orar. Bendito Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre,
Gracias por mandar a su Hijo amado en darnos rescate por cada uno de nosotros, Señor, y así hallar gracia ante sus ojos, Señor, y por eso en este momento llegamos al trono de su gracia, Señor, en que su Hijo Jesucristo nos hace dignos para llegar ante su presencia, Señor, por medio de su sangre preciosa, Padre Santo. Usted ha escuchado las peticiones de su pueblo en este momento, Padre bendito. Gracias porque usted pone su oído atento para el clamor de su pueblo en cada una de sus necesidades, Padre Santo. Varios hermanos, varios familiares, hermanas en estado de salud bastante agraviante, Padre bendito. Su voluntad sí sea, Señor, para con cada uno de ellos, para que de esta manera, Padre bendito, una vez más reconozcamos que usted es soberano sobre todo. Usted puede tomar y dar la vida a quien quiere, Padre bendito. Gracias, Señor, por esta noche, por cada uno de mis hermanos. Nos hace ver de escudriñar las Escrituras, Padre bendito, de hallarnos competentes, Señor, en este nuevo pacto. Gracias por su palabra en esta noche, a mi hermano Vicente. Gracias por todos los comentarios, Señor, que se han hecho en este instante por medio de mis hermanos. Explicamos siempre de su guía, de su Santo Espíritu, para toda verdad, Padre bendito. Bendiga y siga bendiciendo esta reunión que se realiza cada viernes, Padre bendito, a esta hora, siempre con el propósito para edificar su cuerpo, Padre bendito, para edificar el cuerpo de Cristo, Padre Santo. Señor, pues hay muchas peticiones dentro de la plataforma, usted las conoce por nombre, usted es poderoso, usted ha trabajado allá en los siglos anteriores, usted nos ha creado y conoce el cuerpo de cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, Señor. Podemos pedir muchas cosas, pero en su soberana voluntad, Señor, usted la hará, no de acuerdo a lo que nosotros querramos. Gracias, Señor, por esta noche y que usted nos acompañe, puede darnos ese descanso, ese sueño, ese descanso físico. El día de mañana, si es su voluntad, poder amanecer, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.